En nosotros, por eso al principio esas canciones que me dirán que son religiosas, pero ese es nuestro cristianismo. Y le pido perdón a los ascépticos, ateos que nos oyen, pero cada cual expresa su ideología. En nosotros, el amor, como la canción que pusimos, el perdón, como la canción que pusimos, y la esperanza de la paz, como la canción que nos precedió, son ámbitos fundamentales en el cristianismo. Y realmente en este momento de tanta angustia, donde hay una lucha a muerte en el Medio Oriente y por lo menos hay un atisbo de solución porque hay negociaciones ya a través de otros países. Específicamente se habla de Turquía y se habla de los países que están alrededor de Irán, Arabia Saudita, Pakistán y el mismo Siria, Egipto, Omán, Yemen. Y vamos a ver qué puede suceder para intervenir en esta gran conflagración que solo puede traer muerte, desesperanza, desencuentros, en fin, que la guerra solamente trae muerte, odio, y es manejada, manipulada por grandes intereses que primero piensan en sus negocios que en la humanidad. Es tanto así que hay un sesgo en la información mundial. Solamente se habla de que va a subir el petróleo y sus derivados. Sin embargo, hay un sesgo de la información en que no dicen cuántas personas han sido atacadas, cuántos hospitales han sido destruidos, cuántas iglesias, cuántas escuelas, cuántos barrios, urbanizaciones, y sobre todo algo que ha pasado en esta lucha en el Medio Oriente. ¿Cuántas personas transitan por esos caminos llenos del infierno de la guerra, desvencijados, totalmente desvencijados, y que apenas por la televisión y en los cables escuchamos o vemos prácticamente, porque casi no se habla de eso, que cuando van a atacar a una población le avisan X momento antes, algunas veces, y esa gente transita de un lado a otro como si fueran vacas, como si fueran redes. Un trato totalmente deshumanizado y un trato totalmente criminal en contra de la población que sufre los embates de la guerra. Escuchaba, o mejor dicho, para el programa de hoy me probé de una información pequeña, minúscula, de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles y fue el gran joven héroe de Macedonia y fue el gran conquistador.
conquistador en Grecia, en los Balcanes, en Asia Menor. También tuvo la conquista de Egipto y también fundó la ciudad de Alejandría, donde reunió parte de las mejores escrituras que existían en el mundo en ese entonces, a través de los papiros, que era en donde se escribía, y fue el que derrotó al imperio persa en el Asia Central y siguió hacia la India. Por eso se le llamó el Señor del mundo. Pero en este momento sin igual, traté de conseguir un libro que leí hace tantos años, hacia 1990, aunque el libro fue editado en español unos años antes, y realmente aquí lo tengo. Irán, un eslabón débil del equilibrio mundial. Cuando recuerdo haber leído este libro y lo traje solamente para acompañarlo en este programa, una de las cosas que recuerdo y hoy retomo es la apuesta estratégica que tiene Irán frente al mundo, como un eslabón débil del equilibrio mundial en este momento. Pero también así lo conceptualizó el escritor de este libro, que evidentemente nos puso por delante la situación que hoy está sucediendo. Si bien es cierto, en Irán ha habido dictaduras y levantamientos populares, en Irán ha habido enfrentamientos feudales con el Estado, en Irán ha habido luchas internas de los trabajadores, en Irán se han manifestado resistencias y luchas obreras, y ha habido también una verdadera resistencia del chiismo frente a los dueños del poder en su momento. Hoy la concepción de la lucha está diríamos, por fuera de esta concepción interna de Irán en este oprimido pueblo para nosotros en términos culturales, pero un pueblo que tiene su propio análisis, su propia vivencia, y viven más de 90 millones de personas que son musulmanes, que creen en Alá, que tienen sus prácticas culturales e ideológicas. Muchas veces en este programa traemos a Arnold Toynbee sobre el estudio de la historia. Y realmente en esa lucha que hemos definido siempre sobre la civilización de los pueblos y el movimiento de retiro y regreso, en donde se habla de tantos líderes en el mundo, como San Pablo, San Gregorio Magno, San Ignacio de Loyola, el Buda, el César, Mahoma, Pedro el Grande, Garibaldi, Tucídides, Polibio, Pubertad, Hanle, Kant, Confucio, en fin, donde tantos
han establecido liderazgos, pero donde también se destacan las retaguardias bárbaras, como parece ha sido el surgimiento en este momento de esta etapa de retaguardias bárbaras. Muchas veces también nos preguntamos hasta dónde pudiera, diríamos, establecerse que el triunfo de la humanidad está basamentado en que los hombres y mujeres de este nuevo mundo en que nos encontramos podamos establecer nuevas prácticas de convivencia, o lo que nosotros hemos llamado muchas veces nuevos pactos por un desarrollo en el mundo de convivencia, en donde el 1% de la población que hoy tiene los bienes y servicios del 99% de los bienes y servicios ceda al desarrollo de los pueblos, de las mayorías, y podamos encontrar normas de desarrollo que permitan la inserción social y permitan el desarrollo de los pueblos. Pero también que hayan acuerdos superiores para la seguridad de los pueblos en el mundo. Si en el pasado Pablo el de Tarso, San Pablo, que nació en Judea y que perteneció a la generación del helenismo en la sociedad siríaca, pudo con su lenguaje, pudo con su palabra hacer una gran carrera, y perseguido por ser un hombre de Jesús, por seguir a Cristo en aquel entonces, tuvo la visión en el camino de Damasco de ser iluminado, y de ser un persecutor pasó a tener la palabra de Dios, como entendemos los cristianos. Evidentemente que Pablo ha sido en forma extraordinaria el gran referente luego de su retiro en el desierto arábico, donde concibió no solamente una forma de vida, sino una interpretación filosófica del cristianismo. Y ese regreso, le dio la fuerza original de su genio intensificador. Concentró en su obra para predicar el cristianismo paulino en el mundo en que le tocó vivir. Ese retiro también lo necesita el mundo en este momento. Necesitamos un movimiento de retiro y regreso para renovadas estructuras, pero estructuras y mecanismos que permitan la inserción de los pueblos, que permitan el desarrollo de los pueblos, y que no seamos un número más en los seres humanos, y que la codicia, la apetencia de ese 1% de la humanidad que tiene el control del 99% de los bienes y servicios,
no nos lleve a una guerra fratricida, pero sobre todo a un Argemenón, a un infierno que entre los cristianos en el Apocalipsis le llamamos el fin del mundo. Es esa naturaleza que la historia nos enseña a través de los pueblos, como muchas veces he traído a Chris Harman en la historia mundial del pueblo, desde la edad de piedra hasta este milenio, donde siempre hemos establecido que los seres humanos, que son codiciosos por naturaleza, que son competitivos y somos agresivos, tenemos que procurar detener el horror de la guerra. Tenemos que procurar detener la explotación y la esclavitud. Y particularmente en muchos pueblos, la opresión de las mujeres. Evidentemente, en este momento en que la historia está tal vez en un punto de inflexión, como llaman los intelectuales de la época, en un punto de no retorno, diríamos nosotros. No solamente pensemos en que el petróleo va a bajar o subir de $90 y que el oro sube, sino que pensemos en los niños, en los hombres y mujeres, en los viejos que hoy están sufriendo el bombardeo sistemático en Medio Oriente. Que el relato de la guerra no sea solamente si los mercados subieron o bajaron en sus apuestas en Wall Street o en la City de Londres, en la de Berlín o los mercados asiáticos, sino que la apuesta esté derivada fundamentalmente a los pueblos que sufren, a los pueblos que padecen, a los pueblos que en este momento, hoy en la mañana, están siendo bombardeados de una u otra parte. Aquellos que hoy se consideran faraones por la riqueza que tienen dentro de ese mundo global, dentro de ese globalismo que no tiene nacionalidad, que no tiene espacio vital y que vulneraron los principios de paz conseguidos en la paz de Westfalia sobre la orientación de la coincidencia de los opuestos que el obispo Nicolás de Cusa logró en ese entonces y que tanto decimos en este programa. Tal vez el renacimiento de la humanidad ha sido la gran respuesta al feudalismo que hoy vivimos y que existió en la humanidad anteriormente. Un feudalismo basado en la tecnología y la tecnocracia. Un feudalismo orientado a que la gente no piense, y por eso el surgimiento de tanta grosería en los medios de comunicación y el surgimiento de la empatía con la imprudencia
con la incapacidad y sobre todo con la vulgaridad como expresión que nos han querido hacer creer que es legítima convertir el hombre en una bestia. Con esto no pretendo dar una explicación completa de la historia de la humanidad, pero sí aproximarme a que tengamos una simple empatía con las personas que hoy sufren en esta guerra del Medio Oriente y que puede ser trasladada a cualquier espacio del mundo terráqueo en un movimiento infame, ilegal y contrario a la convivencia humana del surgimiento de una guerra atómica. En esta Semana Santa, ese es el punto de inflexión. No es el precio del oro ni el precio del petróleo lo que determina que la humanidad pueda salir de esta nueva trampa. Es el concepto cristiano del amor a tu prójimo. Es el concepto cristiano del amor a Dios. Es el concepto cristiano de vivir en convivencia pacífica y entender que cualquier acuerdo en el mundo en este momento es un límite moral. Y por eso, desde este programa, la voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez, apelamos a los líderes mundiales y en especial al presidente Donald Trump, quien ha advertido que tiene límites morales y que esta guerra le ponga un límite moral a las apetencias de tiranos enquistados en el poder, a las apetencias ideológicas de grupos separatistas, a las apetencias de dominio estratégico, a las apetencias faraónicas que, como al principio dije, tuvo el gran Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles. Optemos por la ideología del bien común. Y en esta Semana Santa, en este Domingo de Ramos, procuremos que los grandes líderes del mundo, tanto en los Estados Unidos, en la mano del presidente Donald Trump, como en Turquía, como los países árabes, como en Egipto, como en Pakistán, como en Arabia Saudita, como en Omán, como en Yemen, como en la India, como en China, como en Rusia, como en Ucrania, procuren llegar a la paz en lugar de la guerra, sobre la base de que la humanidad no puede llegar al final de la eclesiatez, al fin del mundo, por una guerra termonuclear. Nosotros tenemos la esperanza de que la información del Ministerio de Turismo en medio de esta guerra mundial, estamos a tope en la ocupación hotelera que ronda un 90% hasta abril. Aumenta el flujo de dólares que se apunta será el mayor
en estos meses. Y se habla de la inauguración del puerto, en Manzanillo, de una unidad de producir electricidad, que me imagino hablan de 297 megas, lo que indica que sería un gran aporte ahora con el tema de Punta Catalina, que ha sido mal administrada, que ha tenido una mala gestión, que han salido de servicio y que realmente ha dado mucho que desear por los técnicos que se encuentran dirigiendo esa planta, que debió ampliarse su capacidad instalada, como hemos dicho tantas veces en este programa, y que realmente la propia administración habla de la salida de la planta en este momento. La ineficiencia lamentable del servicio eléctrico hace más caro para el Estado la inversión y sobre todo tener que pagar más de $1.000 millones sobre la base de quemar ese dinero, porque no hay una eficiencia en el manejo de la producción de electricidad en el país. Ya no podemos echarle la culpa a las chichiguas de los tiempos del presidente Balaguer, sino a la incapacidad de los técnicos que manejan esta planta que existe, que está ahí y que produce, pero que en este momento no está funcionando. Esperemos que en esta Semana Santa todos pongamos de nuestra parte. Si bebe, no maneje. Y más aún, que nos conduzcamos con decencia, con respeto, y más que respeto y decencia, con la moralidad, con las enseñanzas de nuestros padres, y que disfrutemos sobre todo de una gran reflexión sobre lo que está pasando en el mundo, el valor humano, el valor del vecino, y más aún la importancia de que la humanidad llegue a acuerdos en el mundo para que todos podamos vivir en este planeta Tierra. Cuídense en estos días de reflexión de Semana Santa.